La dictadura democrático-popular emplea dos métodos. Con los enemigos, emplea la dictadura. Es decir, no les permite, por el período que sea necesario, tomar parte en las actividades políticas y los obliga a obedecer las leyes del gobierno popular, a trabajar y a transformarse mediante el trabajo en gente nueva. Con el pueblo, por el contrario, emplea la democracia y no la coacción, es decir, le permite participar en las actividades políticas y no lo obliga a hacer esto o aquello, sino lo educa y persuade por medios democráticos. Discurso de clausura en la segunda sesión del primer Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, 23 de junio de 1950. Bajo la dirección del Partido Comunista, el pueblo chino está desplegando un vigoroso movimiento de rectificación a fin de lograr que el socialismo en nuestro país se desarrolle rápidamente y sobre una base aún más sólida. Se trata de un gran debate desplegado en la ciudad y el campo sobre cuestiones tales como el camino socialista frente al capitalista, el sistema fundamental del Estado y sus importantes principios políticos, el estilo de trabajo de los cuadros del partido y del gobierno y el bienestar del pueblo. Un debate a escala nacional que se desarrolla en forma dirigida, libremente, presentando hechos y argumentos, un debate con miras a resolver correctamente las contradicciones reales en el seno del pueblo que exigen solución inmediata. Este es un movimiento socialista por la autoeducación y la autotransformación del pueblo. Discurso en la reunión del Soviet Supremo de la URSS en conmemoración del 40 aniversario de la Gran Revolución Socialista de octubre, 6 de noviembre de 1957. La grandiosa labor de construcción nos plantea tareas extraordinariamente arduas. Aunque nuestro partido tiene más de 10 millones de militantes, ellos no constituyen sino una exigua minoría de la población total del país. En nuestros organismos estatales y otras instituciones públicas, una gran parte del trabajo tenemos que confiarlo a trabajadores que no militan en el partido. Si no sabemos apoyarnos en las masas populares, si no sabemos colaborar con los trabajadores que no militan en el partido, no podremos cumplir bien nuestro trabajo. A la vez que seguimos fortaleciendo la unidad de todo el partido, debemos continuar reforzando la unidad de todas las nacionalidades, clases democráticas, partidos democráticos y organizaciones populares, fortaleciendo y ampliando nuestro Frente Único Democrático Popular. En cualquier sector de nuestro trabajo, debemos eliminar concienzudamente cualquier manifestación negativa que perjudique la unidad entre el partido y el pueblo. Discurso de apertura en el 8º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, 15 de septiembre de 1956, sobre Acogida, tomo 5. Capítulo 4.
el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. Existen ante nosotros dos tipos de contradicciones sociales: contradicciones entre nosotros y el enemigo y contradicciones en el seno del pueblo. Estos dos tipos de contradicciones son de naturaleza completamente distinta. Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, 27 de febrero de 1957, Obras Escogidas, tomo quinto. Para comprender acertadamente los dos diferentes tipos de contradicciones, es necesario ante todo precisar que se entiende por pueblo y qué por enemigo. En la etapa actual, periodo de edificación del socialismo, integra en el pueblo todas las clases, capas y grupos sociales que aprueban y apoyan la causa de la construcción socialista y participan en ella. Son enemigos del pueblo todas las fuerzas y grupos sociales que oponen resistencia a la revolución socialista y se muestran hostiles a la construcción socialista o la sabotean. Ibid. En las condiciones actuales de China, las contradicciones en el seno del pueblo comprenden las contradicciones dentro de la clase obrera, dentro del campesinado y dentro de la intelectualidad, las contradicciones entre la clase obrera y el campesinado, entre los obreros y campesinos por una parte, y los intelectuales por otra, las contradicciones entre la clase obrera y los demás trabajadores por una parte y la burguesía nacional por otra, las contradicciones dentro de la burguesía nacional, etc. Nuestro gobierno popular es un gobierno que representa realmente los intereses del pueblo, un gobierno que sirve al pueblo. Sin embargo, entre él y las mesas populares y las masas populares también existen ciertas contradicciones. Estas incluyen las contradicciones entre los intereses estatales, los intereses colectivos y los intereses individuales, entre la democracia y el centralismo, entre dirigentes y dirigidos, y entre el estilo burocrático de trabajo de ciertos trabajadores gubernamentales y las masas. Todas estas también son contradicciones en el seno del pueblo. Hablando en términos generales, las contradicciones en el seno del pueblo existen sobre la base de la identidad fundamental de los intereses de éste. Ibid. Las contradicciones entre nosotros y el enemigo son antagónicas. En el seno del pueblo, las contradicciones entre las masas trabajadoras no son antagónicas, mientras que las contradicciones entre la clase explotada y la explotadora, además de su aspecto antagónico, tienen su aspecto no antagónico. Ibid. ¿Cómo juzgar en el marco de la vida política de nuestro pueblo si son correctas o erróneas nuestras palabras y actos? Consideramos que, con arreglo a los principios de nuestra Constitución, la voluntad de la aplastante mayoría de nuestro pueblo y las posiciones políticas comunes, proclamadas en varias ocasiones por los partidos y grupos políticos de nuestro país, se pueden formular en términos generales los siguientes criterios. 1. Las palabras y actos deben contribuir a unir y no a dividir a los pueblos de nuestras distintas nacionalidades. 2. Deben favorecer y no perjudicar la transformación y la construcción socialistas. 3. Deben contribuir a consolidar y no a minar o debilitar la dictadura democrática popular. 4. Deben contribuir a afianzar y no a socavar o debilitar el centralismo democrático. 5. Deben contribuir a fortalecer y no a destacar o debilitar la dirección del Partido Comunista. 6. Deben favorecer y no perjudicar la unidad socialista internacional y la unidad de los pueblos de todo el mundo amantes de la paz. 7. De estos 6 criterios, los más importantes son el camino socialista y la dirección del partido. Ibid.
La eliminación de los contrarrevolucionarios es una lucha, una contradicción entre nosotros y el enemigo. Dentro del pueblo hay gentes que consideran esta cuestión desde un punto de vista algo distinto. Dos tipos de personas tienen criterios diferentes del nuestro. Las que, con una mentalidad derechista, en vez de establecer una distinción entre nosotros y el enemigo, toman al enemigo por gente nuestra. Consideran a amigos a los que las grandes masas miran como enemigos. Las que, con una mentalidad izquierdista, exageran el alcance de las contradicciones entre nosotros y el enemigo hasta el punto de tomar como tales ciertas contradicciones en el seno del pueblo y considerar contrarrevolucionarias a personas que en realidad no lo son. Ambas concepciones son erróneas. Con ninguna de ellas se puede tratar correctamente el problema de la eliminación de los contrarrevolucionarios ni apreciar en su justo valor nuestra labor a este respecto. Vid. Las contradicciones cualitativamente diferentes solo pueden resolverse por métodos cualitativamente diferentes. Por ejemplo, la contradicción entre el proletariado y la burguesía se resuelve por medio de la revolución socialista. La contradicción entre las masas populares y el sistema feudal por medio de la revolución democrática. La contradicción entre las colonias y el imperialismo por medio de la guerra revolucionaria nacional. La contradicción entre la clase obrera y el campesinado en la sociedad socialista por medio de la colectivización y la mecanización de la agricultura. Las contradicciones en el seno del Partido Comunista por medio de la crítica y la autocrítica. La contradicción entre la sociedad y la naturaleza por medio del desarrollo de las fuerzas productivas. Resolver contradicciones diferentes por métodos diferentes es un principio que los marxistas-leninistas deben observar rigurosamente. Sobre la contradicción, agosto de 1937, obras escogidas, tomo primero. Las contradicciones entre nosotros y el enemigo y las existentes en el seno del pueblo, por ser de naturaleza diferente, deben resolverse por diferentes métodos. En pocas palabras, en cuanto a las primeras, la cuestión es establecer una distinción clara entre nosotros y el enemigo. Y en cuanto a las segundas, establecer una distinción precisa entre lo correcto y lo erróneo. Por supuesto que distinguir entre nosotros y el enemigo es también cuestión de distinguir entre lo correcto y lo erróneo. Por ejemplo, la cuestión de precisar quién tiene razón, nosotros o los reaccionarios interiores y exteriores, el imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático se refiere a sí mismo a distinguir entre lo correcto y lo erróneo, pero se diferencia por su naturaleza de las cuestiones relativas a lo correcto y lo erróneo en el seno del pueblo. Sobre el tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo, 27 de febrero de 1957, obras escogidas, tomo quinto. Los problemas de carácter ideológico y los problemas de controversia en el seno del pueblo pueden resolverse únicamente por el método democrático, por medio de la discusión, la crítica, la persuasión y educación, y no por métodos coactivos o represivos.